Estás a un clic de sacar un préstamo en el acto. Es decir, estás a un clic de remodelar tu casa. Y estás a un clic de irte unos días a descansar. Y de cambiar tu auto por uno mejor. Con los préstamos del Banco Santa Fe, estás a un clic de lo que querés. Pedí hasta 500.000 pesos desde la app o 1 millón de pesos en sucursales. Banco Santa Fe. ¿Cómo les va? Es un gusto tenerlos de nuevo con nosotros. Esto es Enfoco y hoy vamos a poner la mirada en los alimentos de nuestra generación, pero sobre todo los alimentos de la próxima o las próximas generaciones, porque de esto se está hablando en todo el mundo. Lo venimos viendo a lo largo de nuestros programas también. En otros Enfocos ya viste lo que pasa si no cambiamos la forma en que producimos los alimentos, si no cambiamos la forma en que distribuimos y elaboramos los alimentos, si no cambiamos la manera de ver el suelo y no empezamos a conceptualizarlo como un ser vivo, si no empezamos a tener en cuenta estos aspectos, se va a ir acabando el suelo porque habrá cada vez menos fertilidad en la tierra, pero a la vez, al crecer la humanidad, al sumarse en los próximos años unos 2.000 millones de habitantes, lo que va a pasar es que será más difícil encontrar incluso suelo para poder producir alimentos. En Holanda, y lo vamos a contar hoy, ya hay hamburguesas sintéticas. Las primeras fueron carísimas, eran imposibles de comprar por una persona, pero con el correr de los años y el avance tecnológico se logró reducir el costo en unas 100 veces aproximadamente. Ahora ya puede estar al alcance y en los próximos años con más razón. ¿Habrá carne sintética? ¿Tendremos alimentos que no provengan de animales si se trata de carnes? ¿Tendremos plantas adaptadas al gusto humano? ¿Podremos comer píldoras que nos nutran con las proteínas necesarias? De todos estos desafíos hoy en Foco te vamos a hablar. Antes de ocuparse de explorar los confines del espacio o diseñar robots inteligentes, la humanidad deberá garantizar la continua y básica necesidad de alimentarse. Cualquier avance extraordinario en el futuro no se va a poder hacer sin cumplir con esto. Surge en los últimos años la nutrigenómica, que estudia las interacciones entre los nutrientes y nuestros genes. Fue posible gracias al desciframiento del genoma humano. Hay que repensar en los próximos años la forma de producir alimentos o el problema será mayor. El aumento de la población va a generar una demanda de alimentos para dentro de 20 años que va a ser muy difícil responderle en la medida que vos tenés todos los recursos están degradados, el agua, la tierra, la contaminación ambiental. No, acá hay que tener presente que hay una interrelación entre la producción agropecuaria y el cambio climático. La producción agropecuaria provoca cambio climático, el cambio climático te afecta a la producción agropecuaria. Entonces ahí hay una relación en la cual tiene que haber claramente, además de, el mensaje de esta reunión es que la ciencia hablando ampliamente, ¿no? Tanto social como la ciencia dura, tiene que estar participando en la resolución de estos problemas. Hoy en día vos tenés en el mundo 800 millones de personas que están hambrientas. Por hambrientas te digo, significa que están consumiendo menos calorías de las que necesitan. Pero tenés 900 millones de personas con sobrepeso. O sea, vos fijate que es la misma cantidad. O sea que hoy en día el tema de la falta del hambre es casi el mismo peso que el problema de la obesidad. Y para el tema de la obesidad es un problema muy complicado porque vos tenés que actuar sobre el comportamiento humano, ¿no? Y ahí la economía como ciencia social, todo lo que es la economía del comportamiento, juega un rol importantísimo.
cómo generás incentivos para que la gente no coma, por ejemplo, comida chatarra, o haga más ejercicios, ¿no? Entonces ahí la economía juega un rol muy importante. El caudal actual de conocimientos sobre la alimentación permite diseñar comidas en un laboratorio. Por ejemplo, en la línea de la investigación molecular hay muchos proyectos para alimentos sintéticos que puedan recrear a la vista las comidas tradicionales. Porque también se come con los ojos. El desafío de las ciencias es que la gente sepa más y esté mejor educada para que comience a adoptar nuevas costumbres, como se hizo con cada cambio social, que tomó decenas de años. La economía de comportamiento es cómo generar incentivos que pueden ser de diferente tipo, por ejemplo, impuestos, para que la gente cambie su estilo de vida, si querés. Por ejemplo, lo que pasó con el cigarrillo, ¿no? Vos ahí tuviste impuestos, tuviste, digamos, la etiqueta, digamos, que hace mal para la salud. Bueno, todos esos tipos, digamos, de instrumentos que tratan de cambiar el comportamiento humano, se están empezando a estudiar y a analizar cómo pueden ayudar a combatir el tema de la obesidad. Por ejemplo, en Chile tenés la propaganda en negro de que los chocolates hacen mal para la salud, ¿no? Un ejemplo clásico comparable con el cigarrillo. Pero bueno, hay un montón, digamos, de aristas. Por ejemplo, cómo haces para que el sector privado, también, que es el que produce a veces alimentos que no son buenos para la salud, también vaya cambiando de a poco su función de producción, ¿no? O sea, que se dedica a producir otras cosas. Entonces, por eso te digo que además de la ciencia dura, las ciencias sociales tienen la psicología y otras ciencias sociales tienen un rol muy importante en estos desafíos que hoy se han planteado. El científico cubre tanto lo duro, o sea, las básicas, como puede ser matemática, biología, pero también necesita de las ciencias sociales. Entonces, digamos, no es solamente las ciencias básicas, sino de las ciencias sociales, porque acá hay mucho de comportamiento que hay que cambiar. La esperanza de cambiar los problemas de la alimentación puede encontrarse en el creciente interés de las universidades, financiadoras o emprendedores que quieren impulsar iniciativas que provoquen cambios sociales para enfrentar los problemas que también tiene la sociedad como el medio ambiente. Para resolver el hambre habrá que resolver lo elemental, sacar a la gente de la pobreza y generarles trabajo. El mercado de trabajo juega un rol fundamental en la eliminación de la pobreza. La medida que vos tengas un mercado de trabajo activo y la gente pueda tener un trabajo con un ingreso, eso favorece claramente, digamos, la posibilidad de que la gente salga de la pobreza y que tenga ingresos para una alimentación adecuada. El desafío que tiene Argentina, bueno, vos fíjate la paradoja, ¿no? Argentina es un país que tiene un montón, digamos, de recursos. Hoy decían que tiene recursos para alimentar 400 millones de personas y sin embargo tenemos 9 millones de personas en la pobreza, o sea que son vulnerables a esto que estamos hablando de seguridad alimentaria y nutricional, y tenés 1,5 millones que están subalimentadas, o sea, alimentadas por debajo, con menos calorías de las necesarias. Y además somos uno de los países con también una alta tasa de obesidad. Entonces, fíjate, digamos, qué paradoja, ¿no? Un país que puede producir para 400 millones y tiene casi, digamos, un cuarto de la población con grandes problemas de alimentación, digamos, si sumás la obesidad, más de un cuarto, ¿no? Un tercio de la población con problemas ya sea de falta de calorías o de exceso de calorías. La educación, digamos, por ejemplo, educación sobre una dieta sana, educación referida. Porque, digamos, en la obesidad tenés que comes de más y además que no haces tanto ejercicio. Los vamos a invitar a que se queden donde están. Habrá una segunda parte del futuro que se viene, obviamente, pensando en la comida que la humanidad entera va a consumir y cómo vamos a producirla, que es el gran interrogante. Siempre los invitamos a que estén en contacto con nosotros. Estamos en las redes sociales. Estamos en Foco, en Twitter, en Facebook, a través de nuestra página. Tenemos nuestro canal en YouTube y estamos en Foco en Instagram para que diariamente sepas de lo que hablamos y de lo que vamos a hablar en los próximos programas. Quédate donde estás, la ciencia, el alimento, el futuro
qué comerán las futuras generaciones y cómo sobrevivirán a la sobrepoblación mundial. Ya venimos. Vamos a seguir hablando de lo que nos depara el futuro en todos estos temas, en los que hay una mirada muy especial de la ciencia, articulada con la mirada de los gobiernos. Así debe funcionar la cosa, o no funcionará absolutamente nada de todo lo que deba solucionarse en los próximos años. Tenemos la mirada económica, social, la mirada que hasta ahora nos aportaba desde estos aspectos, y lo interesante de esta época que se coteja con otras miradas, con otras ramas de la ciencia. Por ejemplo, la investigación en biología. ¿Lo escuchamos? Alejandro Vila es el científico número 1 del Instituto de Biología Molecular de Rosario. ¿Qué evidencias puede producir la ciencia para cambiar todo lo que venimos hablando? La ciencia, la obligación que tiene es tratar de brindar evidencia objetiva, analizarla y extraer las conclusiones. Entonces, la virtud que tiene la ciencia es que se puede parar sobre distintos paradigmas, pero se basa en la evidencia y no en mitos o en creencias. Entonces, de tal manera, si la ciencia es capaz de entregar información objetiva, los gobiernos, las empresas, pueden tomar decisiones en base a decisiones éticas, morales y también políticas. Entonces, como en todos los temas, acá la ciencia lo que tiene que objetivamente decir cuáles son las opciones de manejo del suelo que son buenas, cuáles son las perniciosas que se deben evitar y cuál es la manera de, por ejemplo, lograr mejor productividad cuidando el ambiente. Cuando pensamos lo que la ciencia puede aportar a la mejora en las especies de plantas, por ejemplo cultivos, siempre nos surge la misma duda. ¿Esto no será transgénico? ¿Qué es un alimento transgénico? ¿Qué puede significar? ¿Tiene consecuencias negativas? ¿Deforma la especie? ¿Puede traer problemas en la biodiversidad? ¿Afectar el equilibrio de la naturaleza, que ya además hemos afectado de mil maneras? Escuchemos esto. ¿Qué es un alimento transgénico? ¿Cómo se hace para obtener una especie transgénica? Y especialmente, ¿cómo se diferencia de otras especies? Con una mirada que esta vez viene del lado de la ciencia. Estamos acostumbrados a escuchar la campana de la ecología, que no es mala, por supuesto, pero desde el aspecto de la ciencia, alimentos transgénicos. Hay todo un debate detrás de eso, y yo de paso esto quiero decir que la transgénesis a veces es considerada como mala o contra el ambiente, pero en verdad la transgénesis es un fenómeno que existe en la naturaleza. Hay un montón de plantas que son naturalmente transgénicas y son seleccionadas, no son intrínsecamente malas o buenas. Pueden ser algunos, si son mal utilizados, perniciosos para el ambiente, así como hay cosas, uno piensa que lo que es natural es totalmente sano, pero hay venenos en la naturaleza, y si nosotros comemos alguna planta que es venenosa nos vamos a morir. Entonces, ha avanzado muchísimo la ciencia en tratar de generar elementos transgénicos quirúrgicamente en los cuales uno puede adaptar a algunas plantas para que crezcan en lugar donde hay sequía, donde hay deficiencia de hierro, donde hay deficiencia de nitrógeno o deficiencia de fosfato, que son nutrientes. Entonces, ¿cuál es la ventaja de la transgénesis generada en el laboratorio? Que uno puede elegir qué genes introduce o qué genes saca, a diferencia de lo que es la transgénesis natural que puede ocurrir al azar. En eso ha habido muchísimos avances que tienen que ser luego acompañados por los inversores privados para tratar de llevar lo que se hace en escala de laboratorio a escala industrial. Hablamos de plantas como sinónimo de alimentos, porque son cultivos. Hablamos de producción, de suelo cultivable, de cómo se va terminando, de que habrá más gente en el mundo. En los últimos programas te venimos contando esto, sin tener en cuenta un aspecto interesantísimo y muy novedoso como mirada, como perspectiva científica, y es la existencia de las bacterias. Estamos acostumbrados, porque lo hemos aprendido, que las bacterias nos traen algo malo, malo para el cuerpo.
no en todos los casos. ¿Y por qué? Te lo va a seguir explicando Alejandro Vila. Uno de los desafíos que se trata ahora del suelo es que la superficie cultivable que existe en el planeta, que es limitada, son solamente 13.000 millones de hectáreas, 10 millones de esas se están perdiendo por año, por procesos de materiales tóxicos, desertificación, salinificación. El primer desafío es tratar de preservar lo que ya está. El segundo desafío es tratar de avanzar sobre las tierras que no están preparadas. Para eso hay algo que considera el suelo como si fuera un elemento vivo, porque uno piensa normalmente los animales que se alimentan de las pasturas, los vegetales que se están sembrando son las cuestiones vivas, pero no, es toda una interacción continua con el ambiente. El suelo, en cada uno de los lugares, hay un montón de nutrientes que están provistos por los microorganismos. Es lo que configura el microbioma, el conjunto de microorganismos que están en nuestro cuerpo, en los animales, en las plantas y en el suelo. Conocer, que es uno de los desafíos importantes de la ciencia ahora para tratar de asesorar a los productores, el microbioma en cada uno de los lugares, nos va a permitir estimar cómo va a evolucionar el suelo con distintos tratamientos, cómo uno puede reponer ese microbioma de una manera que sea amigable. Porque en verdad nosotros siempre pensamos en las bacterias que son patógenas, que son infecciosas, pero el 90% de las bacterias son beneficiosas para la salud y para el ambiente, y lo tenemos que preservar como uno de los recursos naturales. ¿Qué ventaja tiene conocer el microbioma, es decir, lo que es el suelo vivo en cada lugar? Que uno puede mantener el ambiente y uno puede hacer cultivos específicos. Y a lo que se va a apuntar en el futuro es lo que se llama agricultura de precisión. ¿Cuál es el mejor suelo, el mejor microbioma que permite cultivar tal o cual especie? En alguna vieja serie de televisión, de ciencia ficción, se planteaban los alimentos en forma de píldoras, en forma de pequeñas esponjas deshidratadas que absorbían agua, tomaban la forma y tomaban los sabores de los alimentos originales, los que conoció la generación del siglo XX y esta primera parte del siglo XXI. Pero más allá de todos estos toques, que hasta son una parodia de la sociedad actual, vamos a meternos en esa respuesta que queremos obtener, que es cómo van a ser los alimentos en el día de mañana, diseñados genéticamente, producidos en laboratorios. Veamos. Yo creo que el desafío se trata de hacer los alimentos más sanos y eso tiene que ir acompañado no solo con la producción, sino también con políticas públicas que tengan que ver con la educación. Porque si uno ve el problema de la nutrición hoy a escala global, uno solo piensa en la desnutrición en los países que faltan alimentos o en continentes como África. O en lugares como, por ejemplo, en China, que hubo una alimentación deficiente porque estuvo basada en arroz durante muchas décadas. Sin embargo, en los países más desarrollados hay muchos problemas de malnutrición por comida chatarra. Entonces, eso tiene que ser acompañado con políticas públicas que permitan tener un control sobre el tipo de alimento que se vende, sobre todo el que se vende en los jóvenes y en los adolescentes, que permitan indicar los valores nutricionales. O sea, yo pienso que hay un montón de cosas que son nutritivas. Lo que hay que apostar es precisamente a eso, calidad nutricional. Uno de los grandes desafíos ahora es, por ejemplo, lo que se llama la carne sintética. Que yo lo digo, puede sonar sobre todo para los argentinos espantoso. ¿Cómo voy a tener un asado sintético? Bueno, en verdad la carne se puede producir, se está haciendo a escala pequeña ahora en laboratorio, simplemente a través de cultivos celulares. Eso significa que en un futuro nosotros podríamos tener, ya se puede tener una hamburguesa con carne sintética, todavía no un asado de tira, pero creciendo células, y eso significa que uno no tiene, primero, que matar un animal, segundo, hay un montón de consumo energético, de agua, y hay calentamiento global que está debido a las emanaciones de los gases de los animales, entonces sustituir parte de lo que se consume de animales de ganado por carne producida en el laboratorio, hoy por hoy es cara y hay que eficientizarlo y bajar los costos, permitiría también cuidar el ambiente. Así que parte del futuro puede tener que ver con eso precisamente, tener carne sintética producida en el laboratorio. Acá hay algunos esfuerzos, hay algunas iniciativas que estamos hablando acá con varias gente que quiere invertir. Hoy, cuando se empezó a hacer la primera hamburguesa sintética, costaba $200.000. Era un poco difícil de venderlo. Hoy se ha bajado el valor a unos $250, lo cual es un cambio bastante significativo. Gran parte de lo que nos gusta de este programa, que nos gusta todo en realidad, pero lo que más nos gusta es imaginar el futuro
con información, con conocimiento, obviamente, tratando de nutrirnos de la ciencia, de bajarla en el lenguaje al que todos podamos comprender, pero lo interesante es la esperanza, cómo no perderla, cómo convencernos de que todo este conocimiento acumulado en la humanidad hasta acá también es la llave de la solución de nuestros problemas. La esperanza, vamos con esa parte. La distribución de suelo cultivable y de agua potable en el mundo no es uniforme. En Argentina tenemos una responsabilidad y también una posibilidad, porque hay 7 países en el mundo que exportan el 55% de los alimentos. El 90% de los alimentos que se generan en el mundo dependen del suelo. Entonces, a futuro, si nosotros logramos ser un país que no sea mayormente exportador de productos primarios de alimentos, sino que le pongamos valor agregado, calidad, tratando de vincular la ciencia y la academia con los productores, creo que tenemos la oportunidad de ser realmente un país muy rico y de aportar al crecimiento del planeta. Los enfoques económico, social, científico, es decir, desde la biología, de qué puede pasar con la producción de alimentos, nos ayuda a contar con la información adecuada para implementar políticas. Esto es lo que tienen que escuchar los gobiernos. Tienen que escuchar a la gente que sabe y a la gente que puede predecir, calculando, investigando lo que puede pasar. En el mundo hay 7 países, 7 nada más, que exportan el 55% de los alimentos que consume el mundo entero. Argentina está en esos 7 países. Si adivinaste, estabas en lo correcto. Estar en lo correcto significa estar en conocimiento, con la información adecuada y con todas las herramientas a mano para poder avanzar. Es la idea y es el concepto que define este programa. Se llama Enfoco y los espera en la próxima.